¿Alguien que me diga cuáles son las ramas terminales del nervio infraorbitario? Pablo Contreras. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen ¿No día. sería tal vez nasal, labial, palpebral? Exacto, no son posiblemente, son, ¿sí? Palpebral inferior, nasal lateral y labial superior. Entonces la técnica infraorbitaria, si nosotros tenemos aquí el globo ocular, tenemos lo que es la nariz acá, con su tabique, tenemos la pupila, tenemos el agujero supraorbitario, tenemos el agujero infraorbitario, que el infraorbitario le va a dar origen a la palpebral inferior, a la nasal lateral y le va a dar inervación a la labial superior. Pero nosotros ahorita estamos viendo, espérenme un segundo ustedes. Que me dejaron unas puertas abiertas y se oye ahorita que cuando están trabajando aquí en la clínica. Bueno, entonces tenemos palpebral, nasal y labial. Azucena. Sí, doctor, buen día. Buenos días. Bueno, tenemos entonces que estas son las ramas terminales, ¿sí? Pero nosotros queremos trabajar piezas dentales. ¿De dónde se origina el nervio alveolar superior anterior? Porque son dientes los que queremos ver. Bueno, creo que todavía andan medio dormidos ustedes. Vamos a verles. Si se recuerdan, cuando les dibujé el origen del nervio, tenemos acá el maxilar superior, aquí estaba el globo ocular, aquí estaba el agujero, o canal infraorbitario, y el nervio entraba desde el fondo de la fisura arteriopalatina, acá se venía, pasa en piso de órbita y al salir daba palpebral subinferior, nasal lateral, aquí viene supuestamente la nariz, la nasal lateral, y nos daba ramos para el labio. Pero en su trayecto, 1 centímetro antes de salir el nervio, daba una rama que se venía más o menos en el borde anterior de la pared del seno y nos iba a dar la inervación para el diente central, lateral, canino, primera y segunda premolar si es que no estuviera el medio presente. Entonces, la técnica infraorbitaria consiste en que anestesiemos la rama alveolar superior anterior, pero esta se encuentra dentro del conducto. Si nosotros solo depositamos el anestésico acá afuera, ¿sí? Solamente se nos van a anestesiar los tejidos blandos. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que se anestesien los dientes. Sería el central, lateral, canino. Posiblemente primera y segunda premolar si es que el alveolar medio no existe.
Entonces, para lograr esto, nosotros necesitamos que el anestésico se introduzca 1 centímetro aproximadamente dentro del agujero infraorbitario. Si se recuerdan cuando platicamos del nervio mentoniano, ¿sí? Si nosotros solo depositamos el anestésico en la parte externa, solo vamos a tener anestesiado el labio y la encía que rodea los dientes desde premolares hasta línea media. Pero el objetivo con la técnica mentoniana, cuando lo miremos, va a ser que nosotros necesitamos depositar el anestésico dentro del agujero. Es exactamente lo mismo acá. Nosotros deberíamos de meter la aguja dentro del conducto. Pero hay un inconveniente. El agujero infraorbitario se abre de atrás para adelante, o sea, viene el conducto en una posición horizontal. Y nosotros venimos desde adentro de la boca. Nosotros no podríamos venir y meter la aguja adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a depositar el anestésico, ¿sí? En esta región, o sea, en la embocadura de lo que es, o sea, el agujero infraorbitario. Jorge Oliva. Sí, Héctor. Describime la ubicación donde se encuentra el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario se localiza, yo diría que aproximadamente como 1 o 2 centímetros por debajo del lagrimal, ahí sí que por donde sale la glándula lagrimal. ¿Qué más? Como, digamos, lateral. También a 1 o 2 centímetros a la par de, digamos, como por donde estaría la dirección del cornete medio, más o menos, me acuerdo. Eso es lo que me acuerdo. Por ejemplo, venís y le decís a alguien del cornete medio y es algo que no lo podemos ver, solo te lo estás imaginando. Entonces no podría ser como un poquito más... Como por el ala de la nariz, por decirlo algo. Vamos a ver, pues alguien más. Debbie. Buenos días, doctor. Buenos días, Debbie. Yo puse que estaba sobre la fosa canina debajo de la cavidad orbitaria. Ajá. Ahí estamos un poquito más ubicados, pero recuérdense, si tenemos un paciente, tendríamos la pupila y sería una línea imaginaria que pase por pupila y por comisura, aproximadamente, ¿sí? Sería en la pared anterior del hueso maxilar, ¿sí? Aproximadamente, como dijo su compañero, 1 centímetro por debajo, pero no del lagrimal, porque el conducto lagrimal está en la parte interna y estamos viendo que este está más o menos a la mitad del ancho de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entre el canto interno y el canto externo, más o menos a la mitad. Debajo del reborde infraorbitario localizamos lo que se llama la escotadura infraorbitaria. Quiero que todos se palpen ahorita con su dedo índice, que se palpen desde el canto interno, ¿sí? Y que vayan palpando todo lo que es el reborde, todo el reborde hasta el canto externo. Si ustedes son cuidadosos, más o menos a la mitad del camino van a sentir una pequeña protuberancia o una pequeña depresión o falta de continuidad, o sea, existe una pequeña pérdida de la continuidad en el trayecto si ustedes se van palpando muy levemente. Justamente donde ustedes van a sentir algo extraño, como una gradita, como un canal, que esa sería la depresión infraorbitaria, empezamos a descender justamente en esa línea que va a corresponder con la pupila, y si ustedes van descendiendo poco a poco, van a sentir una pequeña depresión,
Y justamente donde está la depresión, si ustedes se apachan un poquito más fuerte, van a sentir algo extraño. Al sentir esto extraño es porque ustedes están colocando su dedo directamente sobre el nervio infraorbitario, entonces se da ahí una pequeña sensación extraña. Esa es la ubicación de lo que es el agujero infraorbitario. Si ustedes levantaran el labio y siguen descendiendo este dedo, más bien dicho, hacia la boca, por donde ustedes mirarían, pasarían ligeramente distal a la eminencia canina. O sea, si lo estamos viendo de frente a nuestro paciente, tendríamos acá esto y ligeramente acá estaría el canino. Aquí estaría la premolar, aquí estaría la otra premolar. Entonces, ligeramente distal a lo que es el canino, siguiendo una línea recta o imaginaria, ingresaríamos distal a canino en el fondo del surco. Hasta este lugar tendríamos que ingresar la aguja y nos vamos hacia arriba y aquí tendríamos lo que es el agujero infraorbitario. O sea, entonces nuestras referencias anatómicas van a ser, primero, tenemos que ubicar canto interno y canto externo. Con nuestros dedos vamos a ir palpando todo el reborde y donde encontramos la escrotadura, ahí detenemos el dedo, que coincidiría con la pupila si es que no tenemos estrabismo, ¿sí? Y empezamos a descender lentamente. Vamos a encontrar una escotadura, la escotadura o una fosa infraorbitaria, y justamente en el fondo de la fosa infraorbitaria está el agujero infraorbitario donde está el nervio infraorbitario. Luego vamos a levantar el labio y vamos a dejar el dedo medio, lo dejamos donde ubicamos el agujero infraorbitario. Con el dedo índice y con el pulgar levantamos el labio y extendemos bien el labio, lo retraemos bien y vamos a ingresar nuestra aguja distal a canino. Puede ser inclusive hasta sobre la primera premolar donde vamos a introducir la aguja. Venimos de abajo hacia arriba y el bisel tiene que estar directamente contra el hueso. O sea, bisel contra hueso. Hacia hueso. Aguja larga. Calibre 27 puede ser. Y vamos a entrar entonces distal a canino o sobre premolar y vamos a seguir hacia adentro en el fondo del surco. Si ustedes ahorita se meten el dedo en el fondo del surco distal a canino y lo dejan ahí y luego buscan el infraorbitario con su otra mano, van a ver que la distancia entre lo que es el agujero infraorbitario y el fondo del surco es a duras penas de 1 centímetro aproximadamente. O sea, son estructuras que están muy cercanas. Entonces, ¿por qué usamos una aguja larga? Porque si usamos una aguja corta, la jeringa toparía contra las caras bucales de las piezas. Entonces, la aguja larga lo que hace es que nuestra jeringa quede ligeramente separada. No es que tengamos que introducir mucho la aguja, porque la aguja entre los tejidos aproximadamente solamente se mete 1 centímetro. Aproximadamente sería entonces 1/3 de la aguja, porque ya vimos que nuestras agujas largas miden entre 30 y 35 milímetros, o sea, entre 3 y 3.5 centímetros. Y solamente se introduce 1 centímetro en el fondo del surco, la aguja, para llegar a lo que es el agujero infraorbitario. Ya que pasamos la aguja en el fondo del surco,
nosotros tendríamos que tener ubicado con nuestra mano izquierda el agujero infraorbitario con nuestro dedo medio. Y el objetivo de dejar esta aguja, este dedo acá, por piel, y la aguja va a entrar dentro de la boca, en el fondo del surco, es que si ustedes cierren sus ojos y dejan, antes de cerrarlos, dejen su dedo acá, tengan este otro dedo acá, cierren sus ojos y traten de toparse los dedos uno contra otro. Sí podemos hacerlo porque nosotros tenemos en la mente en dónde está nuestro dedo y en dónde están nuestros dedos y nosotros los podemos acercar aunque tengamos los ojos cerrados. Entonces el objetivo de dejar este dedo medio acá y levantar acá es que la aguja se convertiría en nuestro dedo y el objetivo sería de que la aguja quede debajo del dedo que nosotros tenemos acá. Si nosotros miramos este dibujo de este otro lado, esta parte de acá es más prominente, donde está el reborde infraorbitario. Si nosotros traemos nuestra aguja desde aquí abajo para arriba, no vamos a pinchar el globo ocular porque el reborde infraorbitario tiene como una pequeña salida que no permitiría que nuestra aguja, si bien es cercana, pinche el ojo. Y si nos estamos viendo hacia afuera, ¿sí? Si esta fuera la pared anterior del maxilar, ¿sí? Esta es la pared anterior, y nosotros traemos la aguja acá, si nosotros estamos viendo hacia afuera y nosotros tenemos el dedo acá, pues nos pincharíamos el dedo. Pero el objetivo es de que nuestra aguja venga lo más cercano al hueso y como nosotros tenemos aquí ubicado en piel el dedo, cuando nosotros consideramos que la aguja ya está debajo del dedo, vamos a detenernos, aspiramos y colocamos nuestro cartucho completo. O sea, colocamos 1.8 mililitros de anestesia si nosotros no vamos a colocar anestesia por palatino. Si fuéramos a hacer exodoncias múltiples y fuéramos a sacar central, lateral, canino, ¿sí? Entonces ponemos 1.5 ml y dejamos 0.3 para colocarle al nervio nasopalatino, ¿sí? Y con 1.5 por lado externo y 0.3 en la fosa o en la papila nasopalatina, podríamos hacer solamente con estas dos funciones extracción de estas piezas, ¿sí? A sabiendas que posiblemente el canino pudiera tener un poquito de malestar por palatal si la inervación del nervio palatino mayor viniera hasta esta área. Pero entonces esta técnica infraorbitaria consiste en que depositemos con una sola punción suficiente anestesia para poder trabajar estas piezas. Ahora bien, si nosotros solamente, o sea, el objetivo es depositar la anestesia en el agujero infraorbitario, dejarlo acá, ¿sí? En esta salida. Pero si solo dejamos el anestésico ahí, el anestésico se va a difundir en todos los tejidos y no va a entrar al conducto. Por lo tanto, después de que nosotros depositamos 1.5 ml aquí afuera, sacamos la aguja y le vamos a hacer presión con nuestra mano, o puede ser con un dedo nada más, en el área donde nosotros colocamos la anestesia, y esto lo que haría es forzar a que el anestésico entre dentro del conducto y se meta aproximadamente 1 centímetro y que llegue a mojar el nervio alveolar anterior superior y entonces ya tendríamos anestesia de los tejidos dentarios, ¿sí? Pero entonces el objetivo no es depositarlo solamente aquí afuera, es hacer presión después de colocar anestesia y esta presión la vamos a hacer durante 1 minuto, ¿sí? Y eso va a hacer que por mayor presión en el lado externo, el anestésico se introduzca dentro del conducto. Una vez pasa el tiempo necesario, que es entre 5 y 7 minutos. ¿Por qué es más tiempo? Recordémonos que para la técnica infiltrativa
El tiempo de inicio de trabajo es después de que le colocamos la anestesia entre 3 a 5 minutos. Acá es mayor el tiempo, es entre 5 y 7 minutos porque es una técnica troncular. ¿Y qué tendríamos entonces anestesiado después de que nosotros colocamos la anestesia y cómo sabríamos que le está funcionando? Fernanda Álvarez. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tendría que tener anestesiado el paciente para que sepamos que realmente le está funcionando la anestesia? El párpado. El párpado lo tendría anestesiado. El labio, digamos, sería, me imagino que las ramas terminales del nervio infraorbitario, que sería el párpado, ¿qué era? Ajá, el labio superior y el ala de la nariz. Pero Ajá. entonces, eso es parte subjetivo. El paciente nos está diciendo que eso lo tiene anestesiado. Lo otro que podríamos nosotros hacer es pedirle al paciente que abra y que cierra, y que cierre la boca, y que esté haciendo así, y él ya tendría que sentir los dientes extraños. Si el paciente siente los dientes extraños y ya los tiene anestesiados, entonces ya podríamos empezar a trabajar. Y una vez estemos trabajando, sabríamos si esta técnica nos hizo efecto o no. O sea, no hay otra manera para que nosotros sepamos más que el paciente nos diga si hay molestias o no. Pero tendríamos que esperar por lo menos entre 5 y 7 minutos para empezar a trabajar. Y él, haciendo este movimiento de abrir y cerrar, él nos podría decir si está anestesiado o no. ¿Qué otra situación? ¿En qué casos creen ustedes que estaría indicado, aparte de que si vamos a trabajar varias piezas a la vez, en qué caso nos podría servir esta técnica, Manuel? Y después voy a ir con Kathleen que me levantó la mano. Buenos días, doctor. Buenos días, Manuel. ¿Cuándo consideras que nos podría ser como una técnica alternativa para usar esta técnica? ¿Cómo así? O sea, ¿para qué está indicado? ¿Cuándo estaría indicada? Sí, Aparte de que es para varias piezas dentales. Algo que se te ocurra. ¿Para alguna endodoncia? Sí, o sea, no para qué tipo de tratamiento, sino que una condición que el paciente tuviera y que, por ejemplo, no puedes utilizar la técnica infiltrativa. ¿Por qué motivo no la podrías utilizar la técnica infiltrativa? ¿Para alguna infección? Ajá. Sí, por ejemplo, hagamos de cuenta que el paciente tiene una úlcera donde ustedes le van a trabajar. La úlcera está justamente en el ápice lateral. Y ahí era donde ustedes tenían que colocar la anestesia. Entonces la pueden colocar más distal, en distal de canino, y nos vamos hasta arriba y vamos a bloquear el mismo nervio, solo que más lejano del lugar de donde se va a trabajar. Entonces, sin colocar la anestesia en el área lastimada, podríamos colocar esta técnica. Y la otra es, también como dijo Emanuel, que el paciente tuviera una infección apical, por ejemplo, tiene un absceso, ¿sí? Y no está a nivel del canino, sino que está a nivel del lateral, aunque generalmente esto que se les quede grabado, cuando el lateral tiene una infección apical, generalmente su abultamiento no está por lado bucal, sino que está por el lado palatino. Si ustedes miran algún paciente que llega con dolor y les dice, mire, fíjense que tengo dolor y me salió esta pelota acá atrás en el paladar, por donde está la papila nasopalatina, piensen de primero en una infección del lateral, ¿sí? Pero hagan de cuenta que en vez de haber drenado ese palatal, tiene una infección en el fondo del surco bucal. Entonces, esta técnica estaría indicada cuando hubiese una infección apical y necesitamos colocar la anestesia más lejana. Sí, Kathleen. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué se Sí. puede hacer en los casos cuando uno pone anestesia y uno le pregunta al paciente que si ya, o sea, ya no siente o siente adormecido ahí y la persona dice no? Entonces uno como odontólogo viene y dice, bueno, vamos a poner un poco más. Y luego la persona sigue diciendo no, no, no. O sea,
¿cómo sabemos que en realidad, porque hay personas que tienen como mucho miedo? Entonces, Ajá. dicen, entre más anestesia me pongan, menos voy a sentir. Pero la verdad es que eso también no es bueno hacerlo. Pero ¿cómo sabemos nosotros que nuestro paciente no está mintiendo de esa manera? ¿O habrá una técnica como para que él pueda decir una palabra, para que nosotros podamos ver que él le cuesta decir esa palabra o algo así, para saber si está bien anestesiado? Muy buena pregunta, Kathleen. Gracias. Miren, pues, el problema es de que sí, la mayoría de los pacientes nos van a mentir, ¿sí? Uno es porque tienen miedo, otros puede ser que mientan al revés, Kathleen, y que no estén totalmente anestesiados y que cuando uno les está trabajando y uno mira que están parpadeando, o bien que la pupila, por ejemplo, cuando hay un dolor o un estímulo, ustedes pueden ver que la pupila se contrae o se dilata, o sea que hay cambios en el diámetro de la pupila. Entonces uno podría saber que el paciente le está molestando, pero él ya no quiere recibir la anestesia y, o sea, eso es lo contrario de lo que usted me dijo, ¿verdad? Entonces uno sabe que le está molestando y uno les puede preguntar, te está molestando, ¿verdad? Entonces generalmente el paciente dice, sí, pero es que ya no quiero que me ponga anestesia. Ese sería el otro paciente. Entonces nosotros venimos, no, hombre, si no se trata de que te estés molestando, no tiene por qué haberte o no tiene por qué haber malestar. Permíteme, te voy a poner otro poquito más de anestesia y el paciente se deja. Pero existe la contraparte de que los pacientes no quieren decir que les está molestando. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso, Catherine? No hay una palabra que nosotros le podamos decir que pronuncie, porque ahí van a haber técnicas en las cuales labios, lengua y todo no van a estar anestesiados, sino que solamente va a ser la pieza dentaria. Pero lo que sí podemos hacer es que nosotros podemos agarrar un explorador, ¿sí? Lo colocamos sobre la pieza que nosotros le estamos trabajando y vamos a perforar, ¿sí? Ahora, si usted agarra el explorador y le pincha la mucosa, lo más seguro es que si usted le puso anestesia, no va a sentir. Pero entonces el explorador no solamente es de que usted toque la mucosa o que la perfore, que rompa la mucosa con el explorador, sino que usted va a agarrar el explorador, se lo va a meter en mucosa y va a tocar el hueso con el explorador y va a tocar el periósteo, o sea que usted toca el hueso y pincha el hueso, ¿sí? Si el paciente no siente nada, si no hubo dilatación o contracción pupilar, lo más seguro es que esté bien anestesiado, ¿sí? Pero si ustedes solo tocan la mucosa suavecito, si ustedes le habían puesto anestesia, el paciente no va a sentir absolutamente nada. Entonces, la manera de que nosotros podamos saber si le está molestando o no es venir y pinchar el hueso con nuestro explorador. Si usted toca el hueso y el paciente no se inmuta, o sea, no hizo no se quejó absolutamente nada, es que posiblemente está bien anestesiado. Hay otra forma de poderlo saber. No sé si quedamos claros ahí, Kathleen. Sí, doctor, muchas gracias. Hay otra manera que nosotros podamos saber si nuestro paciente está anestesiado. Ya lo habíamos platicado en algún momento. Vamos a ver si Jennifer Ordóñez nos puede ayudar. ¿Qué otra manera había para poder saber si nuestro paciente puede estar o no anestesiado? Buenos días, doctor. Buenos días, Jennifer. La otra manera para saber. Ay, no recuerdo. Bueno, sí, traten ahorita posiblemente van a recordarse. Es que le pusiéramos un pulso oxímetro al paciente. Y si hay variación en las pulsaciones, ¿sí? Va a haber dolor. Por ejemplo, el paciente tiene 80 pulsaciones por minuto y ustedes le empiezan a trabajar y cuando ustedes le ponen la turbina y empiezan a trabajar con la pieza de mano, al paciente le sube a 83, por ejemplo, y se les dispara a 85 las pulsaciones. Entonces, este paciente realmente sí tiene dolor, porque las pulsaciones no están
supeditadas a uno. O sea, uno no va a estar diciendo, ahorita me duele, voy a provocar taquicardia. No, eso es inmediatamente. El paciente le duele y va a tener taquicardia. Entonces, es con un pulsoxímetro, sería la otra opción que pudiéramos tener para saber si al paciente le está molestando. La otra podría ser que ustedes agarren el mismo explorador que habíamos platicado con anterioridad y ustedes le hagan presión en el diente. Y el paciente les dice, no, no me duele, pero le tocan el diente que le estaban trabajando y le hacen la misma presión y les dice, ahí sí me molesta. O sea, si el paciente, ustedes le hacen presión en la pieza vecina a la que le están trabajando, solo le tocan esmalte y les dice, me duele, es que no le está doliendo, sino que solo está sintiendo la presión, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Es porque la anestesia no bloquea las fibras propioceptivas, o sea, el paciente siempre va a tener presión o va a sentir la presión y pueden confundir la presión con dolor y esto normalmente se va a dar en niños. Yo no sé si eso lo platicaron con el doctor Parrea, de que las fibras, las primeras son las fibras más pequeñas y generalmente las fibras más pequeñas son las que transmiten el dolor, que son fibras C amielínicas, mientras que las fibras que transmiten las A delta también transmiten dolor, pero hay otras fibras que son mielínicas, que son las que transmiten lo propioceptivo y estas son las más difíciles de poder bloquear porque son muy gruesas. Entonces ustedes le hacen presión y él todavía siente lo que cree que le está doliendo. Entonces, cuando ustedes vayan a dar primaria, sientan, la están haciendo sobre el diente y él crea que le está doliendo. Por eso es bien importante que en niños sepamos si él está sintiendo dolor o solamente la presión. ¿Y cómo sabríamos si usted le coloca un pulsoxímetro al niño? Si se le dispara la frecuencia cardíaca, le está doliendo. Si la frecuencia, ustedes están haciéndole la fuerza y el paciente tiene 60 de frecuencia, le siguen haciendo y tiene 60, aunque les esté diciendo que les duela, ese paciente no está teniendo dolor. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, con la técnica infraorbitaria, la única manera que sepamos que realmente si está anestesiado o no es cuando nosotros le empecemos a trabajar. Si el paciente les dice, mire, me está molestando, tendríamos que reforzar la anestesia. Esta técnica, por ser troncular... Doctor, disculpe una pregunta. Sí, Jennifer. Digamos, por el mismo miedo o la ansiedad, ¿podría cambiar eso del podría producir alguna taquicardia o algo así? No. No, mire, sí podría tener el paciente taquicardia. Va, haga de cuenta que usted llegó a la clínica, tenía 60 de frecuencia. La senté en el sillón y solo con el hecho de sentarla ya le subió a 65 porque usted tiene la frecuencia alterada porque está secretando adrenalina. Le pongo anestesia y usted le tenía miedo a la anestesia y le subió a 80 y ya tiene 80. Y si tiene miedo, le va a subir a 85. Haga de cuenta que cuando usted le esté trabajando, aunque sienta miedo, esa frecuencia no va a variar. Va a variar nada más en el momento que usted le provoque dolor. Por ejemplo, usted agarra la pieza de mano y si le estuviera doliendo, cuando usted le pone la pieza de mano, le sube a 93. Inmediatamente le sube. Pero usted quita el estímulo doloroso y le vuelve a bajar a 90. O sea, va a tener taquicardia, pero si tiene dolor, va a haber elevación todavía un poco más de esa frecuencia cardíaca, pero que no va a ser constante, sino que es solamente cuando está el dolor provocándose. Por eso es de que sí es importante el pulsoxímetro, porque si ustedes lo tienen conectado y el paciente le subió a 90 y cuando le están trabajando le sube a 95, dejan de trabajarle y le baja otra vez a 90 o 92 y todo, ese paciente sí tiene dolor. ¿Estamos?
Gracias, doctor. Vale. Entonces, esta técnica infraorbitaria no es tan efectiva como la técnica infiltrativa. Ahora, ¿por qué no es tan efectiva? Porque fíjense que el objetivo de esta técnica es que el anestésico entre dentro del conducto, ¿sí? Y esto no lo podemos garantizar nosotros. Nosotros vamos a hacer presión y vamos a forzar a que el anestésico entre, pero puede ser que no entre en las cantidades adecuadas. O que el nervio, en vez de bajar a 1 centímetro, baja a 1.5, por ejemplo, por decirles algo. Porque recuérdense que no somos máquinas, que estamos hechos con la misma broca, con la misma medida, sino que pueden haber alteraciones. Entonces, esta técnica, en vez de tener un 98% de éxito, podemos tener un 90% de éxito con esta técnica infraorbitaria. Las posibilidades de aspiración positiva ya no van a ser de menores del 3, sino que va a ser un 5%. O sea que hay posibilidades de que inyectemos en un vaso sanguíneo, ¿sí? No son altas, pero van a estar presentes. La posición del paciente. ¿Ya puedo borrar esto? No sé si les queda claro o puedo borrar para cambiar. Siempre vamos a estar hablando de la técnica infraorbitaria, pero ahorita vamos a hablar de la posición del paciente y del operador. Doctor, disculpe, solo una pregunta. Sí, ¿Qué fue lo que dijo? Creo que apuntó ahí un 5%. ¿Qué fue lo que dijo de eso, perdón? aspiración positiva. Ah, ok, gracias, doctor. Sí, Fernanda. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿O ya lo puedo borrar? Mario Linares, ¿estamos claros por el momento? Sí, doctor, todo bien. Entonces vamos a borrar ahí. La posición del paciente. Vamos a tener a nuestro paciente acostado en posición supina y nosotros vamos a estar sentados enfrente y a la derecha del paciente, más o menos como que estuviéramos a las 9. Si alguno de ustedes es zurdo, va a estar sentado a la izquierda del paciente como que fueran las 3. ¿Sí? Este es para operador zurdo y este es para operador diestro. Y si saben el origen de la palabra diestro, ¿alguno que sea zurdo ustedes? Bueno, antiguamente a los zurdos se creían que estaban inclusive hasta poseídos, ¿verdad? Entonces, a alguien que es malo se le dice siniestro, ¿sí? Entonces, las personas zurdas eran malas, eran siniestras. Y a los derechos eran diestros, buenos. Entonces, hasta en eso estaban confundidos antiguamente porque pensaban que estaban poseídos las personas que eran zurdas. Entonces, les decían siniestros o malas personas, ¿sí? Entonces, nosotros, en nuestra clínica, si somos derechos, vamos a estar a la 9. Si alguno de ustedes es zurdo, ¿sí? Va a estar colocado a las 3. El paciente va a estar en posición supina, o sea, viendo hacia arriba. Y, en posición horizontal, ¿sí? Y nosotros vamos a estar colocados acá. Si nosotros le vamos a colocar anestesia del lado derecho de nuestro paciente, si es del lado derecho, el paciente va a estar con la cara viendo hacia arriba, hacia el techo. Le pedimos al paciente que observe algo que estuviera en el techo, por ejemplo, puede ser una mancha o la lámpara, para que no tenga la visión cercana, sino que esté viendo un poco lo más lejano posible.
Eso es para que logremos ubicar la pupila y que eso nos sirva para poder localizar con mayor facilidad el agujero infraorbitario. Entonces le pedimos que mire hacia arriba, trazamos una línea imaginaria que pase por pupila y por comisura y nos vamos a empezar a buscar el agujero infraorbitario por piel. Tenemos donde está la pupila o donde está la pequeña muesca o escotadura y empezamos a descender. Y nosotros vamos a estar con la mano izquierda, vamos a ver ubicado el agujero y dejamos el dedo medio en el agujero y levantamos con el dedo pulgar y con el índice el labio e introducimos la jeringa con la derecha, distal a canino y ya entrando en el fondo del surco con el bisel viendo hacia el hueso. Pero si fuera del lado izquierdo, el paciente tiene que voltearnos a ver ligeramente para que nosotros tengamos visión directa, porque si nosotros estamos sentados aquí a la derecha, el paciente está viendo hacia arriba, la nariz nos va a imposibilitar trabajar, entonces nosotros tenemos que pedirle al paciente que voltee hacia nosotros, que nos mire, para que nosotros siempre tengamos una visión directa del área a trabajar. Entonces, la posición para colocar esta técnica no va a variar, ya sea para lado izquierdo o derecho del paciente, siempre vamos a estar sentados a las 9. E igual, si son zurdos, ya sea derecho o izquierdo, donde le trabajan al paciente, siempre van a estar en la misma posición. Si se recuerdan, en la técnica infiltrativa, en maxilar superior era lo mismo, no nos cambiábamos de posición, solamente nos cambiábamos si poníamos anestesia en maxilar inferior, que nos sentábamos atrás a la derecha para el lado derecho y atrás a la izquierda ligeramente para trabajar lado izquierdo. Entonces la posición no va a variar absolutamente nada. ¿Estamos claros con la técnica infraorbitaria? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Bueno, entonces, ya vimos ahorita una técnica para maxilar superior que es troncular. Ahora, la técnica que vamos a ver a continuación es un poquito más complicada. Es para maxilar superior, pero en técnica vamos a trabajar o vamos a colocar anestesia para trabajar piezas posterosuperiores. Y la técnica que vamos a utilizar es una técnica que tiene varios nombres y uno de ellos es la técnica de la tuberosidad. Vamos a ver. Técnica de la tuberosidad. Y esta es una técnica troncular para bloquear el nervio alveolar superior posterior. Por lo tanto, nos va a servir nada más para anestesiar primera, segunda y tercera molar superior. Y la vamos a utilizar, por ejemplo, si ustedes van a trabajarle las 3 molares en una sola técnica, o perdón, en una sola cita al paciente. Por ejemplo, ustedes le van a hacer cortes para hacerle operatoria, para hacerle fija, o que fueran a hacer extracciones de las 3 molares en una sola cita, y ustedes no le quieren poner anestesia infiltrativa a estas piezas. Ahora bien, fíjense que esta técnica de la tuberosidad solo la vamos a ver, no la vamos a practicar este año, a menos de que ustedes quisieran que se haga. Ahora, uno es porque no tenemos tiempo suficiente. Otra es porque existe algún tipo de riesgo y cada año que nosotros hemos hecho esta técnica
hay por lo menos un paciente o un practicante de ustedes que va a tener una afección que es pasajera por colocarnos esta técnica. Y en la vida real, ¿sí? Ya en clínica, casi no es necesario utilizarla. Ahora, ¿por qué les digo esto? Yo en lo privado, yo no la uso, ¿sí? Yo coloco, si voy a trabajar a las 3 molares, yo les prefiero poner 3 punciones, ¿sí? A la primera, a la segunda y a la tercera pieza cada vez que voy a trabajarles. Permítanme ustedes, ya me dieron ganas de estornudar. Bueno, entonces, ¿por qué se enseña esta técnica? Es porque puede a alguno de ustedes llegarle a gustar y que la utilicen. Es una técnica, como les digo, es una técnica que tiene la posibilidad de que le causemos una hemorragia al paciente. Vamos a dibujar nuevamente el maxilar superior. Esta es la parte de la tuberosidad. Si se recuerdan, en el fondo de la fosa pterigopalatina, que vienen aquí las pterigoides, pasa el nervio maxilar superior en su rama B2. Se metía en el canal infraorbitario. Había una porción que pasaba pegadito a la órbita y luego desciende para verse en la región anterior y salir en el agujero infraorbitario. Aquí se desprendía el alveolar superior anterior, pero del fondo de la fosa pterigopalatina, del nervio B2, se desprende una rama que desciende pegado al nervio y aquí va a encontrar unos agujeritos en la parte posterior de la tuberosidad del maxilar superior y se viene dentro del hueso el nervio para darle inervación a los molares. Y le va a dar inervación al tercero, al segundo y a la primera molar. Entonces, nosotros podríamos ponerle anestesia infiltrativa a cada pieza, ¿sí? Por lado bucal. Y la otra opción es que nosotros traigamos nuestra jeringa, porque la jeringa estaría aquí adelante. La traemos, aquí está el cartucho, aquí estaría más o menos el conector, y traeríamos nuestra jeringa y el objetivo es de que depositemos el anestésico acá atrás, en la parte posterior de lo que es el hueso maxilar. Ahora, si se dan cuenta, si yo traigo mi jeringa, que es recta, y que la traigo de adelante para atrás, si yo vengo acá y meto mi aguja se iría recto, o sea, se iría para atrás. Con esta técnica, lo que tenemos que lograr es doblar la aguja, doblarla, para que cuando nosotros metamos nuestra aguja dentro de los tejidos, la aguja esté por detrás del hueso. Si la aguja viene recto, yo traigo aquí mi aguja, miren, seguiría recta la aguja y se iría para el fondo de la fosa pterigopalatina. En el fondo de la fosa pterigopalatina, o sea, entre el hueso maxilar y la pterigoides, que existe un espacio que es la fosa. En este espacio existe un cúmulo de vasos sanguíneos que se conoce con el nombre de plexo pterigoideo. Si nosotros por casualidad venimos y pinchamos esta área, ¿sí? Vamos a causarle al paciente un hematoma. O sea, al paciente se le va inmediatamente, después de que coloquemos la anestesia, se le va a hinchar el área, ¿sí? Porque rompimos los vasos sanguíneos, que esto es como que fuera una telaraña que estuviera ahí de vasos sanguíneos, y si nosotros rompemos uno, va a empezar a salir sangre.
La sangre deja de salir de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión. Por eso es de que si ustedes se cortan, lo que tenemos que hacer es presión en el área donde se cortó uno y eso va a detener una hemorragia. Pero en esta área, si nosotros pinchamos, no podemos hacerle presión al paciente directamente a los vasos. Entonces el paciente se empieza a edematizar y se le va a formar como una pelota acá. Y después de que nosotros lo hayamos pinchado, es como que si tuviera un dulce metido acá, va a tener abultada la piel. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer si nosotros pinchamos inadvertidamente un vaso sanguíneo? El paciente, cuando nosotros le estemos poniendo la anestesia, inmediatamente les va a decir a ustedes, me está doliendo. Si les dicen me está doliendo, hay que sacar la aguja inmediatamente y hacer presión con la palma de la mano en el área donde estuvimos trabajando. Y le tenemos que hacer presión por lo menos entre 5 y 7 minutos. Ese es el tiempo que debemos de hacer presión porque es el tiempo de sangría, que es el tiempo para que se empiece a formar el coágulo, que es el tiempo de Ivy, que es entre 5 y 7 minutos. Entonces nosotros le vamos a hacer presión por 5 minutos por lo menos, haciendo la presión con fuerza, para evitarle que le siga saliendo sangre y que se le siga edematizando la piel. Ahora, para poder hacer esta técnica necesitamos angular la aguja, ¿sí? Voy a ir a traer una jeringa, denme en un minuto, y voy a traer una jeringa y una aguja, y yo les voy a enseñar cómo se dobla la aguja. Yo sé que verlo en un video o por a través de la pantalla no va a ser lo mismo, y antes de que nosotros, si es que nos da chance de que podamos hacer la técnica, nosotros les enseñaríamos a angular las agujas allá en la facultad. De todos modos, de que van a aprender a doblar la aguja, lo van a hacer porque sí, eso lo vamos a hacer nosotros en dos técnicas, en esta y en la otra que es la técnica angulada que les vamos a enseñar también. Espérenme, voy a ir a traer una jeringa, aguja y un pedacito de papel. Ahorita vengo. Bueno. Aquí tenemos nuestra aguja. Yo vengo y la voy a desmontar el capuchón. Y tengo mi aguja acá, ¿sí? ¿La logran ver? Está recta. Lo que tengo que buscar yo para poderlo hacer es poder ver el bisel. En este caso ustedes están viendo acá esta flecha. Esta flecha les está indicando que el bisel está en este lugar. Si le cambian de lugar, miren, ahí ya no se mira el bisel. Entonces, el bisel tiene que estar viendo hacia mí. Por lo tanto, yo tendría que estar viendo la flecha. La flecha está acá. La flecha tiene que quedar hacia mí. Ahorita está del otro lado. Miren, ahí no la tienen ustedes. La flecha está acá. O sea, la flecha yo la tendría que estar viendo. Tendría que agarrar yo una gasa. Esta gasa tiene que ser una gasa estéril. Voy a rodear con mi dedo índice y mi dedo medio, que van a estar atrás de la aguja, o sea, atrás del bisel, y mi dedo pulgar va a estar enfrente. Mi dedo pulgar va a estar apachando la flecha. Y voy a venir y voy a jalar la gasa hacia mí, dándole una curvatura, forma de curva. No sé si lo logran ver. Ahí ya está curva la aguja, ¿sí?
no está doblada, sino que está siguiendo una curvatura. Y esta curvatura es para que cuando yo coloque la anestesia, la curva quede pegada al hueso. Espérenme otra vez. Esta es la calavera. Aquí tengo el maxilar superior. Ustedes lo están viendo acá. Aquí tengo la curvatura. Esta parte de acá, este es el fondo de la fosa pterigomaxilar, que está aquí arriba. Y el objetivo es de que nuestra aguja quede lo más pegado al hueso maxilar. Si se dan cuenta, ahí está pegada la aguja al hueso maxilar en la parte posterior. No sé si lo logran ver, ¿sí? Pero este es el objetivo. Ahora, para que me quede a mí la aguja ahí, mi paciente va a estar acostado, como hemos visto y como va a ser la técnica intraorbitaria. Mi paciente va a estar en posición supina, ¿sí? Aparte de estar en posición supina, yo voy a estar sentado a las 9, exactamente igual. Ahorita no ha variado la posición del paciente ni del operador. O sea, estamos exactamente igual. Mi paciente, posición supina, yo voy a estar a las 9. Y si voy a poner anestesia, ¿sí? En superior del lado izquierdo de mi paciente, el paciente tiene que voltearme a ver. Una vez que mi paciente me voltea a ver, yo voy a meter mi dedo en el fondo del surco, ¿sí? De mi paciente, acá, y voy a venir y voy a tocar el contrafuerte malar, que yo no sé si a ustedes les dije que si ustedes se metían el dedo en su boca, en el fondo del surco, más o menos donde está la primera molar, hay una pequeña protuberancia. Esta pequeña protuberancia es la raíz anterior del hueso temporal que viene a unirse con el hueso malar a este nivel. Este contrafuerte malar viene a caer donde está el alveolo de la primera molar superior, ¿sí? O sea, a nivel de la primera molar superior. Entonces, aquí tengo el arco cigomático que viene del hueso temporal, el arco cigomático. Su raíz anterior es el contrafuerte malar, que es este que está acá, y viene justamente donde está la primera molar. Solamente está el espacio del reborde alveolar que separa el contrafuerte alveolar de los dientes. Entonces, yo meto mi dedo en el fondo del surco, donde estoy buscándolo con mi yema del dedo, el contrafuerte malar, detengo mi dedo donde está el contrafuerte malar y yo voy a traer mi jeringa de adelante hacia atrás. Paso la aguja justamente por arriba de mi dedo y aproximadamente en el fondo del surco, a nivel del segundo molar, empiezo a ingresar mi aguja. Fíjense que aquí tengo mi jeringa pegado a lo que son los dientes, ¿sí? Entonces, mi aguja, cuando yo meto la aguja en el fondo del surco, en la primera molar, está pegado a los dientes. Y cuando yo empiezo a meter la aguja, empiezo a separar la jeringa de los dientes. Entonces hago este movimiento. Voy separando la jeringa de los dientes y al mismo tiempo estoy empujando la aguja hacia atrás. El objetivo es que esta punta de la aguja quede en el contrafuerte malar, que es aquí atrás. Miren, perdón, en la tuberosidad. En el fondo la tuberosidad tiene que quedar. Ahora bien, una vez yo empecé a meter mi aguja, el conector, ¿sí? No tiene que pasar más allá de donde está mi dedo.
O sea, aquí, este sería el tope de ingreso. Donde está mi dedo, se queda el conector. Y miren, la aguja queda pegado al hueso y queda en la parte posterior de la tuberosidad y ahí aspiro e inyecto lentamente. La colocación de la aguja tiene que ser bien despacio porque si yo la meto rápido, puedo lastimar el plexo y lo que les digo es que se le va a empezar inmediatamente a hinchar la cara al paciente, ¿sí? De ahí no va a pasar, o sea, va a tener edematizado, pero no pasa de ahí. Pero si ustedes meten la aguja cercano, o sea, ustedes la traen pegada al reborde y cuando la empiezan a meter, se empiezan a separar del reborde y no pasan la aguja de donde tienen el dedo índice que estaría en el contrafuerte malar, no existe riesgo de que ustedes lastimen al paciente. Una vez están ahí, aspiran e inyectan lentamente. ¿Cuánto vamos a poner del cartucho? Ponemos entre 1.3 y 1.5 mililitros. La inyección es bien lenta y tiene que ser tan lento porque si ustedes lo inyectan rápido, la presión del anestésico puede romper un vaso sanguíneo y causarle hemorragia al paciente. Entonces, no solamente es porque ustedes pinchen el vaso, sino porque ustedes inyecten muy rápido. Tiene que ser despacio. Y por lo menos tendrían que tardarse 1 minuto para poder colocar entre 1.3 hasta 1.5 ml. ¿Y qué se les tendría que anestesiar? Se les va a anestesiar la mucosa que rodea los dientes, tanto desde la tercera hasta la primera molar, y se les tendría que anestesiar también tejidos blandos, tejido duro, o sea, la tercera, la segunda y la primera molar. La primera molar, recuérdense que puede estar inervada por el nervio alveolar medio, pero en un 28% de los casos, que el paciente cuando ustedes le trabajen sintiera algún malestar. Por lo tanto, tendrían que reforzar. Ahora, alguien que me diga alguna contraindicación para poner esta técnica. ¿En qué pacientes no deberíamos de poner esta técnica? Rebeca Valladares. Realmente no sé, doctor. No. Héctor González, ¿en qué paciente crees que no deberíamos de colocarle esta técnica de anestesia? Bueno, Héctor, ni siquiera estás. Héctor González. Bueno, en el paciente en el cual no deberíamos de colocar anestesia de esta, y cabal Marlen me lo está poniendo ahorita, es en pacientes que tengan problemas de hemorragia, ¿sí? En pacientes hemofílicos o anticoagulados. Muy bien, Marlen. En este tipo de pacientes no deberíamos de poner anestesia porque tenemos el inconveniente de que podamos causarle una hemorragia severa y que no la podamos controlar. Por lo tanto, en cualquier paciente que ustedes le vayan a trabajar y que le mandaron a hacer exámenes de laboratorio, se les pide a los pacientes el TP, que es tiempo parcial, el tiempo parcial de protrombina y el TPT y el INR. El INR, que es una ecuación entre estos dos resultados, y el INR por arriba, un resultado por arriba de 2.5 o más, ¿sí? Es una contraindicación para colocar esta técnica de anestesia, ¿sí? Entonces, no podríamos colocarle técnicas de anestesia a algún paciente anticoagulado
o bien un paciente que tenga hemofilia o cualquier alteración de vasos sanguíneos donde podríamos causarle malestar. A otro tipo de pacientes que no deberíamos de ponerle en anestesia, es también, y me lo está poniendo aquí Fernanda, es que en pacientes pediátricos, porque podríamos causarle, recuérdense que ellos son muy ansiosos y podrían moverse a la hora que nosotros estamos colocando la anestesia y le podríamos lastimar o pinchar el plexo pterigoideo y causarles una hemorragia. Entonces, pacientes pediátricos o pacientes demasiado ansiosos que ustedes a duras penas le están poniendo la anestesia, se están moviendo. Entonces, yo les recomendaría que este tipo de pacientes no lo vayan a hacer. Prácticamente esas son las técnicas que tendríamos para el día de hoy. Yo sé que terminé un poco antes, pero bueno, todavía tengo chance. Vamos a platicar de una técnica para maxilar inferior que es la del agujero mentoniano. Esta no nos va a llevar mucho tiempo y esta es fácil. Antes de borrar, no sé si tienen alguna pregunta. Las posibilidades... Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuándo es que podemos lastimar al paciente en esa técnica? ¿Cómo? No la escuché bien. ¿Cuándo podemos lastimar al paciente en esa técnica? Ah, bueno, por ejemplo, que a la hora de que usted esté colocando la anestesia, ¿sí? En vez de venirse pegado al hueso, que sería justamente en el fondo del surco a nivel de la segunda molar, usted se metiera más atrás, que usted metiera la punta de la aguja a nivel de la tercera molar. Y cuando usted esté angulándolo, en vez de venirse pegado, se fue posterior. Entonces ahí usted podría lastimar con la aguja y lastimar el plexo pterigoideo. O sea, no venirse pegado al hueso, sino que venirse separado. Y eso si usted ingresa muy lejano, ¿sí? O muy posterior la aguja. Siempre se va a ingresar en el fondo del surco, más o menos donde está el segundo molar, justamente por detrás de donde usted colocó el dedo, en eminencia, en esta contrafuerte malar. Si usted se mete muy posterior, la punta de la aguja va a quedar posterior y ahí puede lastimar a su paciente. Gracias. Bueno, Natalie. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta antes de que cambiemos de técnica? Yo, doctor, tengo una duda. ¿Quién está hablando? Vamos a ver. Rubiel. Sí, Gabriel, decime. Rubiel. Rubiel. Te había mencionado una alternativa para esta técnica. ¿Cuál era? Disculpe. Son técnicas infiltrativas. Que le pusieras, por ejemplo, técnica infiltrativa al primer molar, técnica infiltrativa al segundo y técnica infiltrativa al tercero. Pero tendrías que poner 3 funciones, ¿sí? Okay. Y si el paciente no quieres pincharlo mucho, pues esa es una posibilidad. Pero te minimizas el riesgo de que le causes una lesión a vasos sanguíneos, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Ahora vamos a empezar con una técnica para maxilar inferior. Que es la técnica mentoniana. Doctor, ¿y esta técnica que acabamos de ver la practicamos entre nosotros? Pues fíjese que siempre ha habido tiempo y se la han puesto entre los estudiantes. Y no va a causarle más que un hematoma, pues. No creo que haya ningún hemofílico entre ustedes. La mayoría de las veces es un hematoma que a los 8 días desapareció, que le hubieran pegado y que se le ponga morado y hay que explicar al paciente, mire, se le va a cambiar de colores, se le va a poner morado, azul, amarillo, verde hasta que desaparezca. La técnica de la aspiración positiva es baja, ¿sí? Estamos hablando de que ahorita me preguntaron acá.
la técnica, o sea, las posibilidades de aspiración positiva. Si tiene aspiración positiva es que está en un vaso sanguíneo y que le causó el hematoma, ¿sí? Entonces se está hablando de menos del 10% de la aspiración positiva. ¿Existe riesgo? Sí existe, pero es bajo. La tasa de éxito es arriba del 90%. O sea, es una técnica que sí le va a funcionar. Están preguntando aquí en pacientes con exostosis. Las exostosis no le van a afectar para colocar este tipo de técnica. Y las exostosis generalmente están a nivel de la encía adherida, ¿sí? Por lo tanto, no van a estar en el fondo del surco, que es donde ingresamos. Entonces, cualquier técnica infiltrativa usted la puede utilizar aunque el paciente tenga exostosis. No sé si quedó respondida su pregunta, Paula. Sí, gracias, doctor. Bien. Y las exostosis son muy frecuentes en maxilar inferior, en el área lingual, que son los torimandibularis. Exostosis en maxilar superior están en la línea media, que es el torus palatino, pero las exostosis bucales, ¿sí? Generalmente son pequeñas y están muy bien circunscritas a la encía adherida, entonces el fondo del surco no le va a molestar. Dice, doctor, pero si quisiéramos hacer la infiltrativa como una alternativa, ¿se podría hacer una sola punción únicamente fichar en el segundo molar como la técnica infiltrativa? Fíjese, Fernanda, que el problema de la técnica infiltrativa es que, recuérdense que las raíces de las piezas anteriores están muy cerca. Las de las molares están más alejadas porque tienen 3 raíces y esta tiene, por ejemplo, 2. Entonces, posiblemente, si usted lo coloca a nivel del segundo molar, va a poder anestesiar el segundo completamente y el primer molar solo le va a anestesiar posiblemente la raíz distal y la palatina, pero la mesial que está más lejana ya no va a llegar. Y si es una tercera molar con varias raíces, va a suceder lo mismo. Entonces, al final no lograría una buena técnica infiltrativa para 3 molares con una sola punción. Sería mejor que si usted no quiere usar la técnica de los 3 pasos, le pusieran un cartucho a cada molar, Fernanda, para lograr la anestesia de esas. ¿Sí? Bueno, la técnica, miren, ya la mentoniana ya no nos va a dar tiempo porque solo nos quedan 12 minutos para poder terminar la hora porque terminamos a las 10:30. Entonces no les quiero robar el tiempo y que nos quedemos a medias con la técnica mentoniana. Si pudieran leer para la siguiente clase, vamos a platicar de la técnica mentoniana y posiblemente ya vamos a hablar de la técnica de Gates. Entonces, que la técnica de Gates es bastante sencilla, fácil de entender y la vamos a poder trabajar. Bueno, les dejo ahí entonces, jóvenes, que tengan un buen día y nos miramos en la siguiente clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que demos por terminada la clase. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí, que tengan un buen día.